españoles. Franco ha muerto. Y con este mensaje damos comienzo a... Tras la muerte del dictador Francisco Franco y tras el corto gobierno de Arias Navarro, comienza la etapa democrática de Adolfo Suárez. Con Suárez en el gobierno se da comienzo al proceso conocido como transición, que culminará en la Constitución de 1978, la vigente actualmente. Entonces podemos decir que a partir de 1975 vuelve a desarrollarse la cultura, sobre todo gracias a la desaparición de la censura y con grandes figuras tanto en narrativa, poesía y teatro. En este caso hablaremos de la novela. Se puede decir que el comienzo de la renovación literaria comenzó en 1962, con Tiempo de silencio de Martín Santosya, que tras su publicación, el realismo vigente entró en crisis. La novela renovadora de los 60 y parte de los 70 es caracterizada sobre todo por su fragmentismo, es decir, la división en secuencias del relato, además de una desordenada estructura y el uso de distintos tipos de letras, por ejemplo, para enfatizar. También cabe destacar el pensamiento del personaje, el cual fluye con total libertad. Sobre las composiciones sintácticas y el vocabulario empleado, notamos la enorme complejidad de estos. Respecto a los temas de este periodo, se admite todo tipo de elementos, es decir, se aproxima al ensayo. El argumento se hace más complejo y hay abundantes referencias culturales. Respecto a la novela en los últimos 30 años, quizás estos sean los aspectos más significativos. Su carácter aglutinador, acogiendo prácticamente todas las tendencias, modalidades, discursos, temas, experiencias y preocupaciones personales. Y la individualidad, donde cada novelista elegirá la orientación que le resulte más adecuada para encontrar un estilo propio, con el que expresar su mundo personal y su particular visión de la realidad. Luis Martín Santos Rivera, nacido en Larache, Marruecos, el 11 de noviembre de 1924. Fue un escritor y psiquiatra español, autor de Tiempo de silencio, considerado una de las mejores novelas españolas del siglo XX. Luis Martín Santos, nacido en Marruecos a causa del desplazamiento de su padre, oficial militar, y la ocupación de la zona por parte de España. La familia, en 1929, se traslada a San Sebastián, lugar donde fallecerá más tarde. Años después, marcha a Salamanca a estudiar medicina y se licencia en 1946. Cursa el doctorado en Madrid entre 1946 y 1949, año en el que colabora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el que comienza a trabar amistad con los intelectuales y escritores reunidos en los cafés Gijón, Gaviria, Hespérides y Gambrinus. Finalmente, en 1951 es nombrado director del Sanatorio Psiquiátrico de San Sebastián. Y en 1964, a causa de un accidente de tráfico, muere. Juan Goytisolo Gay, nacido en Barcelona el 5 de enero de 1931, es un escritor e intelectual español, considerado como el narrador más importante de la generación del medio siglo. Su obra abarca novelas, libros de cuentos y de viajes, ensayos y poesía. Además, actualmente es colaborador del diario El País. La vida de Juan Goytisolo ha sido la de un intelectual rebelde al franquismo. Un hecho decisivo en su vida fue la muerte de su madre, cuando él tan solo tenía 7 años, lo que probablemente ha influido en su rechazo de la España tradicional y conservadora. Miguel Delibes Setién. Este vallisoletano, nacido el 17 de octubre de 1920, fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975. Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como columnista y posterior periodista del Norte de Castilla, periódico que llegó a dirigir. Gran conocedor de la fauna y flora, además de apasionado de la caza y del mundo rural,
supo plasmar en sus obras todo lo relativo a Castilla y a la caza. Se trata, por tanto, de una de las grandísimas figuras de la literatura española de la posguerra, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones. Algunas de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Cannes. La muerte de su mujer en 1974 y su cáncer de colon llegaron a detenerlo completamente de su carrera literaria, hasta que le llegó la muerte en 2010. Arturo Pérez Reverte Gutiérrez, cartagenero, nacido el 25 de noviembre de 1951. Es un escritor y periodista español, miembro de la Real Academia Española desde 2003. Antiguo corresponsal de Radio Televisión Española y reportero destacado en diversos conflictos armados y guerras, es el autor de la saga Las aventuras del Capitán Alatriste. Licenciado en periodismo, cursó además ciencias políticas, ejerciendo como reportero de guerra durante 21 años. Tras su crítica a la politización de la televisión, abandona su trabajo de periodista y se dedica en exclusiva a la literatura. La primera novela que publicó, con discreto éxito, fue El Husar, en 1986. Más tarde le siguieron El Club Dumas y La Tabla de Flandes. Ya siendo un escritor de éxito, publicó en 1996 El Capitán Alatriste, novela que daría comienzo a la saga que ha convertido a Pérez Reverte no solo en un superventas, sino también en un autor que profesores de historia recomiendan a sus alumnos. Ha publicado hasta el momento 21 novelas y varias colecciones de artículos. Sus novelas El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes y El Club Dumas han sido adaptadas al cine con éxito. Respecto a sus reconocimientos como literato, destacan su ingreso en la Real Academia el 12 de junio de 2003 para ocupar el sillón T, o su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena, el primero otorgado por esta universidad. Desde el 6 de junio de 1993 escribe una columna en el suplemento dominical de los diarios del Grupo Vocento, llamada Patente de Corso. Además, podéis seguirle en Twitter. Centrándonos en su obra más conocida, El Capitán Alatriste, es el título del primer libro de la colección Las aventuras del Capitán Alatriste, escrito en conjunción con su hija Carlota. Ambientado en el Madrid del siglo XVII, en el siglo de oro español, narra las aventuras del personaje principal, Diego Alatriste y Tenorio, junto con su paje Íñigo Balboa. Como la literatura, la narrativa de la actualidad también forma parte de lo que es nuestro trabajo, hemos intentado, por activa y por pasiva, pues contactar con un autor y la verdad que nos ha respondido y ahora vamos a proceder con la entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a Juan Francisco Ferrer, premio Herralde. Con su novela El Carnaval. ¿De quién es el premio Herralde? De la editorial Anagrama. ¡Ole! Te la has estudiado. Antes de nada, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre su última novela, queríamos hacerle una pregunta sobre qué destacarías de Carnaval que quizás vea más difícil a la hora de llegar al público. Bueno, yo creo realmente que el problema hoy, lo he dicho ya muchas veces, es el tema de la literatura. Realmente la literatura tiene serios problemas para imponerse en un mundo donde los discursos son cada vez más fáciles, más estereotipados, más basados en los clichés. Y en ese sentido, como la literatura es todo lo contrario, la literatura tiene que ver con la invención, con la originalidad, con lo excepcional, incluso con lo insólito. Evidentemente, un discurso literario que se tome en serio a sí mismo como tal, realmente tiene grandes dificultades hoy en día para abrirse camino, repito, en un mercado que está poblado de grandes estereotipos y de grandes relatos estereotipados. Más allá de eso, realmente creo que la literatura, por otra parte, al lector le puede ofrecer una visión de las cosas que no va a encontrar en otra parte, ¿no? Luego no la va a encontrar en la televisión, no la va a encontrar en el cine y no la va a encontrar en los libros de grandes ventas. ¿Por qué contra el capitalismo? Bueno, yo no diría que es una novela contra el capitalismo. Es una novela sobre el capitalismo, o es una novela, en definitiva, sobre lo que me gusta decir más que del mundo contemporáneo. Es decir, no es fácil hoy hablar de contra o sobre porque vivimos en un mundo que es capitalista al 100% y por lo tanto es muy difícil en el sentido que uno, cuando habla del mundo contemporáneo, no hable de un sistema económico que al fin y al cabo es el único que hay, ¿no? El único que realmente está funcionando, ¿no? El problema es que realmente, porque es una novela quizás sobre el mundo contemporáneo en el cual se aborda dos hechos básicos, que por un lado
qué significa vivir en una sociedad que se define a sí misma como capitalista, qué significa vivir en una sociedad donde los valores están cada vez más mediatizados por la economía, y qué significa en el fondo vivir en un mundo donde en definitiva todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que deseamos está mediatizado por el consumo, por la publicidad y por en definitiva un sistema económico que está basado más en mitos que en realidades simplemente elementales, ¿no? Y en ese sentido, escribir una novela sobre el mundo contemporáneo te obliga necesariamente a, en un momento determinado, pronunciarte sobre el capitalismo. Pero mi novela es muy irónica y está llena de sentido del humor, y por lo tanto no hay un discurso que se pueda considerar militante ni por supuesto simplón respecto del mundo en el que vivimos. Yo considero que escribir es una forma de participar en este mundo y de vivir en él mucho más intensamente, ¿no? Entonces podríamos decir que la política juega un papel muy importante. Bueno, yo considero que es imposible escapar a la política, es decir, ni como ciudadano ni como escritor. En ese sentido no creo que haya nada que no sea político. Cualquier gesto, desde el amor hasta el deporte, está mediatizado por la política. Otra cosa es que se vean signos de un discurso que normalmente se pueden llamar políticos, y efectivamente en mi novela en ese sentido hay un reflejo más directo, si quieres, más explícito de lo que es la política hoy en día, tanto desde el lado de los indignados, de los discursos alternativos, como de los discursos prosistentes. Damos por hechos, pero que no son tan evidentes como nos quieren hacer creer los gobiernos o los periodistas que los defienden, ¿no? Y en ese sentido es una novela política en la medida en que habla de lo que realmente nos está pasando en el mundo contemporáneo. Eso es lo político de la novela. Pero claro, toda esa política está mediatizada, repito, por la ironía, por el humor, por la fabulación, por la imaginación, y en ningún momento se puede decir en ese sentido que es una novela política en el sentido estrecho de la palabra, ¿no? Es una novela donde lo político está integrado en un discurso que va mucho más allá de lo político, que desde luego se aleja totalmente de los estereotipos con los cuales los políticos y los periodistas que hablan de política suelen utilizar en sus discursos. Dejando a un lado su obra, ¿qué opina que es para usted la novela? La novela es un género fascinante. Realmente yo creo que la gente está tan acostumbrada a utilizar la palabra novela y a verla escrita por todas partes, incluso hablar de telenovelas, cosa que es quizá uno de los conceptos más ridículos que se puedan sostener. Estamos tan acostumbrados a utilizar la palabra novela que no nos damos cuenta verdaderamente de lo que es la novela. Ahora, cuando uno se enfrenta a una novela como El Quijote, por un ejemplo, uno se da cuenta realmente de lo que es verdaderamente el género novelístico. Y el género novelístico se inventó para una cosa fundamental, y es para que todas las representaciones que una sociedad hace de sí misma puedan, curiosamente, aplicarse en un contexto de ficción y establecer un conflicto dentro de ese contexto de ficción en el cual, en función del humor, en función de la ironía, en función también de la parodia, todas esas visiones o representaciones que la sociedad se produce de sí misma, curiosamente se encuentren en esa ficción. A mí esto realmente es lo que me fascina de la novela. Por eso digo que El Quijote es un ejemplo máximo y tenemos la suerte en España de tener ese libro como bandera, porque realmente es la novela que demuestra lo que es verdaderamente una novela. Luego, lo que se llama novela muy habitualmente y que el mercado nos acostumbra a vender como bestsellers y tal, eso son historias, son narraciones, pero no son novelas. Para mí la novela es un género muy específico y al mismo tiempo es el género que lo abarca todo, que es el género que abarca la poesía, el pensamiento, la narración y también evidentemente todo lo que desborda esos discursos establecidos, ¿no? En ese sentido la novela para mí es el metagénero, es el género de géneros, los asume todos y los lleva a una dimensión que nunca se haya pensado. Por eso en ese sentido la gente que habla de poesía frente a novela me parece que no entiende muy bien el juego literario, puesto que la literatura está hecha de máximos de lenguaje y la novela es el máximo que puede dar el lenguaje, a cualquier nivel. Y sobre la evolución que ha habido desde el 75 hasta más o menos hoy, ¿qué podría decir? Bueno, es complicado porque realmente, por un lado, la novela española, como sabes, estuvo muy metida en el realismo hasta los años más o menos 60. En los años 60, a partir de Tiempo de Silencio, se produce una gran revolución literaria que prolongaría gente como Juan Audisolo, aparece también gente como Juan Benet y otros escritores. Y a partir del 75 lo único que ocurre es fundamentalmente que en los primeros años de la democracia, vamos a decirlo así, esos narradores rupturistas, vanguardistas, innovadores, etcétera, como Audisolo, aparte Benet y otros, prolongaron su actividad hasta que llegaron los 80. En los 80 se impone una narrativa conservadora, en gran parte por razones políticas y económicas, se impone una narrativa conservadora. No voy a dar nombres porque evidentemente los tenéis en vuestro manual, pero se impone una narrativa conservadora que es la que ha durado más o menos hasta principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI yo creo que la narrativa española ha mutado radicalmente, y aunque las narrativas conservadoras siguen existiendo, las narrativas innovadoras, vanguardistas, avanzadas, como quieras decirlo, en definitiva las narrativas que no se conforman con dar una visión estereotipada ni conformista del mundo contemporáneo, pues evidentemente están abriéndose camino, no es la mía, pero evidentemente de mucha otra gente, están abriéndose camino y están imponiéndose en un mundo en el cual cada vez la literatura evidentemente es entendida más como
como narración de historias, como posibilidad de emocionarse, o como ese símil que me parece muy de drogadicto, que es el de engancharse, que yo detesto, porque la narrativa tiene que hacer pensar, la narrativa tiene que llevar al lector donde no había pensado que podía ir, y para eso hace falta siempre un esfuerzo, ¿no? Y quizá las dos narrativas que definen en los años 70 para acá es este conflicto, ¿no? Entre lo conservador y si quieres, una cierta vanguardia o una cierta innovación. Como usted ya tiene bastante experiencia, o nosotros creemos, acerca de cómo se debería escribir una novela, ¿qué opinión o qué consejo daría al que se quiere iniciar en lo que es el mundo de la novela? Bueno, para mí no existen recetas. Precisamente a mí la tradición literaria que más me interesa, que no es solo nacional, no solo española, sino que es internacional, que viene desde el Quijote, pero mucho antes, evidentemente, es una narrativa que no tiene recetas. Es decir, una narrativa en la cual el escritor construye él mismo su propia estructura, su propia forma, a partir de lo que necesita decir o lo que ha decidido que va a ser su proyecto, ¿no? En ese sentido no existe una receta. Cuanto más original es el escritor, menos es posible dar una receta. Yo dije, por ejemplo, cuando recibí el premio Ralde, dije claramente que en ninguna escuela de letras ni ningún taller de literatura le habrían enseñado nunca a nadie a escribir una novela como Carnaval para ganar un premio como el que había ganado la novela. ¿Por qué? Porque, repito, la originalidad no se imita, la originalidad no se puede enseñar. Un escritor que es de verdad un escritor, lo que tiene que saber es cómo va a organizar y cómo va a escribir finalmente lo que ha decidido que quiere hacer, ¿no? En ese sentido, repito, no hay recetas, y los que dan de recetas lo hacen para productos mucho más estereotipados y en el sentido conformistas, ¿no? A mí no me interesa para nada la literatura conformista, para mí la literatura siempre es invención, siempre es originalidad, y cuando abro un libro de otro, lo primero que busco es esto: ¿este escritor ha escrito realmente algo buscando la novedad, o ha escrito algo que otro podía haber escrito en su lugar y no hubiera cambiado nada? Esta es para mí la gran diferencia. Bueno, como podemos observar en algunos de sus relatos, si podemos llamarlo así, ficciones, yo prefiero llamarlo ficciones. ¿ficciones? Ficciones. ¿Hace de la ironía algo usual o...? Sí, no, fundamentalmente... Una herramienta de trabajo. Sí, totalmente. Yo te decía antes que era imposible pensar que en mi novela Carnaval, por poner un ejemplo reciente, es mi última novela, haya nada que se pueda tomar al pie de la letra, todo lo contrario. Es decir, está el uso de la ironía, que en todo momento tenemos que estar leyendo lo que se está representando en esa novela a través de un filtro, y ese filtro evidentemente nos distancia y nos obliga a pensar qué me está contando, qué me está diciendo. En el fondo este escritor me está tomando el pelo, se quiere burlar de mí, o todo lo contrario, me invita a mí a que me burle del mundo y me ría de las cosas que nos están pasando. En el fondo la ironía es un juego, es una forma de juego, no es simplemente una forma de reírme como escritor de los demás, sino es todo lo contrario, una invitación a los demás a reírse como yo con lo que está pasando, ¿no? Y por eso la novela es irónica, pero en un sentido no subjetivo, no personal, sino en un sentido colectivo. Yo espero que todo el mundo que lea la novela se pueda reír verdaderamente de lo que está representado en ella, y de paso reírse de todo lo que queda fuera de la novela, pero que evidentemente merecería mucho nuestra carcajada. ¿Cuál es su opinión sobre los temas que actualmente se utilizan en la literatura comparado con los de años atrás? Bueno, yo creo que en ese sentido, como te decía antes, la literatura innovadora del siglo XXI en español ha roto con unas temáticas que eran muy pobres y muy realistas y muy conservadoras, y ha empezado a introducir temas como la tecnología, como la publicidad, como el consumo, que es al fin y al cabo el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo en el cual no podemos decir que la representación que nuestros abuelos o nuestros padres tuvieran de él respondiera a lo que estaban viviendo, ¿no? En el siglo XXI, nos guste o no, a mí no me gustan muchas cosas de él, pero yo creo que sí, evidentemente, el siglo XXI debería obligar al escritor, no ya en su forma de escribir, sino también en su forma de presentarse en público, de concebir la literatura y de finalmente concebir también lo que se debe representar en una novela y lo que no, y cómo hay que hacerlo. En ese sentido, creo que la mutación de lo que yo hablaba antes obliga a redefinir todo lo que es lo literario a partir de parámetros que son externos a la literatura. Yo siempre digo que la literatura como un mundo cerrado no me interesa, como un mundo ensimismado no me interesa una literatura que se abra al mundo. Y el mundo está lleno de cosas que no tienen nada que ver con la literatura, pero la literatura tiene capacidad para llevarlas al libro, para convertirlas en material literario, y eso es a mí lo que más me excita como escritor. Bueno, como ya he dicho anteriormente, el capitalismo se encuentra muy presente actualmente, ya sea en todo, no solo en la literatura, pero ¿qué utilidad tendría la literatura dentro de lo que es el mundo dominado por la economía? Bueno, es que el capitalismo es propiamente un mundo en el cual progresivamente todo va convirtiéndose en económico. Es decir, si algo caracteriza al capitalismo, sobre todo en su última etapa, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de los años 60, es una progresiva apropiación del mundo y de todos los aspectos del mundo. Es decir, el capitalismo, lo que tenemos que tener claro es que no deja nada intacto. Es decir, el capitalismo no solo aspira
a ser el sistema que controla la economía, sino es el modo en el cual la economía finalmente se hace el discurso que lo controla todo y que lo dirige todo. En definitiva, la crisis económica nos ha permitido entender mucho mejor esta verdad esencial del capitalismo. Como todos los aspectos de nuestra vida que pensábamos que eran independientes del sistema económico donde viviéramos, en realidad no es así, sino que el capitalismo influye hasta en lo más íntimo, hasta en aquello que curiosamente dábamos por más inocente, por más ingenuo o por más privado, ¿no? Y a mí esto es lo que más me interesa, es decir, cómo en definitiva cuando uno está viviendo una relación privada que cree intimísima, al final desde la lencería femenina hasta la lencería masculina, hasta la ropa que te pones, hasta el móvil que usas o las palabras que pronuncias, están mediatizadas por el capitalismo. ¿Cree que son malos tiempos para la lírica? Yo creo que son malos tiempos para todo lo que tenga que ver con la creación, independientemente de que sea lírica, épica o dramática. En definitiva es un tiempo en el cual hay que saber, o sea, cuando digo esto no lo digo con pesimismo ni como queja, sino todo lo contrario. Creo que el artista hoy, sea escritor o sea de cualquier otro género, lo que tiene que hacer fundamentalmente es entender el tiempo en el que vive y responder a ese tiempo. Es decir, como te decía antes, si la literatura decide ensimismarse, si la literatura decide encerrarse en discursos sobre el pasado o sobre su propia esencia, me parece que se equivoca. La literatura lo que tiene que hacer es mirar al mundo de frente e intentar responder a los desafíos que vienen de ese mundo utilizando las estrategias que la literatura siempre ha tenido, ¿no? Y cuando digo la literatura siempre ha tenido, realmente lo digo literalmente, es decir, el escritor debe saber remontarse en el tiempo para buscar escritores, técnicas, formas, obras, etcétera, donde puede haber soluciones que curiosamente sean tan contemporáneas como fueron en su siglo. O sea, que en ese sentido no hay nada más banal un escritor que solo conoce su presente y solo sabe escribir como más o menos dictan las modas del presente. Un escritor debe tener un background, por así decir, un bagaje muy amplio y debe saber en ese sentido aplicarlo a su tiempo, ¿no? Como te decía, por ejemplo, hay muchas lecciones que aprender todavía en el Quijote y que se pueden explotar en un mundo como el nuestro mucho mejor que, por ejemplo, en otros siglos. ¿Qué tipo de lector es el que usted busca a la hora de escribir? Hombre, evidentemente me dirijo al lector inteligente. Es un poco petulante, pero es así. ¿Quién es el lector inteligente? Para mí cualquiera. Es decir, cualquiera que acepte las reglas del juego literario que yo le planteo. No hay en ese sentido ninguna discriminación. Lo que yo busco es un lector que me da igual que tenga la cabeza llena de bestsellers o de literatura barata o literatura banal. Lo que me interesa es que cuando se acerca a mi libro acepta las condiciones que yo le propongo. No porque yo sea mejor que otro, sino porque a lo mejor el juego que yo le planteo puede ser más estimulante para él, en la medida que por lo menos no insulto su inteligencia, sino que su inteligencia forma parte del juego en el que yo le propongo participar. Es decir, para mí sí, al escribir el lector está implicado en lo que hago. Nunca escribo una línea en la cual no tenga en cuenta cómo debe el lector entender esto para poder empezar a jugar, ¿no? Y en ese sentido mi novela, si puede parecer en determinados momentos difícil, es porque el lector no ha entendido el juego. Pero cuando entiende que es él el que debe manejar el juego realmente, probablemente empieza a comprender que hay más libertad en mi libro que en la mayor parte de los libros que he leído hasta ese momento. Unamuno hablaba de novelas ovíparas y vivíparas. Siguiendo estos conceptos, ¿con cuál de ellos se siente identificado? Claro, yo con Unamuno tengo una relación muy ambigua. Me sorprende que todavía Unamuno forme parte de la formación de los jóvenes estudiantes, como formó parte de la mía 30 años después, porque realmente Unamuno es un personaje que es muy equívoco desde el punto de vista literario. Yo estoy de acuerdo, a mí me gustan algunas de sus novelas, no lo puedo negar. Hay cosas de sus planteamientos sobre la Nivola y todo esto que me hacen gracia y realmente me parecen significativos, porque por lo menos él quiso salir de lo que era la novela del siglo XIX y quiso inventar una forma de novela filosófica o si quieres conceptual, en la cual no hubiera que describir realmente desde un punto de vista realista como lo hacían otros novelistas con los cuales él estaba siempre en guerra. Y luego el concepto este de ovíparo y vivíparo me parece muy propio de una literatura decimonónica, porque en el fondo es la biología, ¿no? La biología del siglo XIX. En realidad hoy sabemos que casi toda la vida se puede producir en un laboratorio. Y a mí me gusta la literatura transgénica, me gusta la literatura en mutación. Me gusta la literatura que se construye en laboratorio partiendo de todo aquello que la naturaleza no ha previsto, pero que se puede alterar genéticamente. En ese sentido me interesa más una literatura que tenga que ver con los parámetros de la biología molecular de hoy, mucho más que evidentemente con la idea decimonónica, ¿no? Pero en el caso de los dos ejemplos, obviamente preferiría el vivíparo siempre, porque está en relación con la vida, con los procesos en los cuales la vida rápida se gesta rápidamente y además se abre camino frente a todos los obstáculos. En ese sentido, es curioso porque hay las ciencias que más tienen que ver hoy con la literatura, y aquí enfatizo una cosa que me importa mucho decir, que es que las letras no están reñidas con las ciencias ni las ciencias con las letras, es decir, la inteligencia de un escritor debe permitirle manejarse con las ciencias y un verdadero científico debe tener relación con la literatura, porque la literatura es una forma de inteligencia también, igual que lo es la filosofía.
Pero la literatura es una forma de inteligencia muy relacionada con la vida, y a un científico la vida le debe interesar por encima de todo. Entonces yo te decía antes que hay unas ciencias que son las ciencias del caos y de la complejidad, que son, digamos, unas ciencias que se han hecho paradigmáticas en los últimos 30 años o 40 años quizá, que a mí son las que más me interesan y que creo que han abierto una visión del mundo y de la vida que para el escritor son imprescindibles. ¿Escribe usted también poesía? No. Cuando era joven sí, porque evidentemente cuando uno es joven cree que escribir significa expresar sentimientos que si uno está enamorado, por ejemplo, pues escribir un poema es la forma natural. Primero de expresar tus sentimientos y luego además de dárselo a la persona amada, a la chica que te gusta, para seducirla, ¿no? Pero más allá de eso, a mí la poesía realmente no me interesa como género. Bueno, considerándolo experto, Gabriel Celaya hablaba de poesía necesaria como el pan de cada día. ¿Podríamos considerar la literatura como un arma en los tiempos que corren? Bueno, el gran problema también con Gabriel Celaya es que es representante de lo que se llamó la literatura o la poesía comprometida. Y aquel compromiso era un compromiso un poco raro, realmente no termina de convencerme y me parece que el tiempo lo ha tratado como debía, es decir, mal. Yo creo que el escritor no debe ser, el compromiso de un escritor, el primer compromiso de un escritor es siempre con su obra, ese es el primer punto. Ahora, el compromiso del escritor con su obra no debe ser simplemente la construcción de una obra impecable en la cual esté controlado el lenguaje, esté controlado el discurso y todo quede muy bonito y muy arreglado como si fuera un salón, una casa, una salita de esta. No, el escritor, el compromiso que tiene con el mundo es verdaderamente con los lectores, pero uno a uno, no como masa, no como colectivo, no como sujeto revolucionario, no. El compromiso del escritor es con el lector individual. Yo escribo, como te decía antes, para que el lector individual, inteligente, deseoso de ser desafiado, deseoso de alguna forma ver una representación del mundo que no sea tan convencional como la que está acostumbrado, pues pueda suscitar en él emociones, por supuesto, sensaciones, pero también ideas, pero también una forma de pensamiento que solo es posible a partir de la novela. Y en ese sentido te decía que creo mucho en la inteligencia del lector individual y por tanto es imposible que yo esté comprometido con mi obra sin al mismo tiempo estar comprometido, por tanto, con mis semejantes que son los que me pueden leer. ¿Qué poder tienen para usted las palabras? En el mundo o en la realidad ninguna. En el interior de los cerebros y en lo que son el manejo de las emociones y en el manejo de nuestras reacciones, todas. Y en la forma en que representamos el mundo, absolutamente. Es decir, los seres humanos somos seres lingüísticos, fundamentalmente, y es imposible pensar en ese sentido que nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, que pase por la palabra, no nos puede influenciar. Fíjate, hablábamos de publicidad hace un momento, la publicidad sigue utilizando la palabra como gran recurso, a pesar de toda una era de imagen. La palabra sigue siendo fundamental, los políticos siguen utilizando el discurso para enaltecer a los votantes, es decir, que la palabra es fundamental. El escritor es el único, no que tiene una propiedad sobre la palabra, pero que sí que tiene una posesión del uso de la palabra que tiene que ser distinta, la del político, de la del propagandista, de la del cura, de la de cualquier otro. Es decir, es una forma de entender el mundo distinta a través de la palabra, ¿no? Y en ese sentido, claro, el escritor debe tener una ética del lenguaje. Lo que pasa es que esa ética del lenguaje no tiene que ser la del político, que no hay ninguna, claro. Actualmente estamos acostumbrados a ver en televisión a los políticos, sobre todo, utilizar palabras vacías. Entonces, sobre esto, ¿cree que hoy en día los medios de comunicación y los discursos políticos utilizan las palabras para hacer ruido? Es decir, ¿son significantes sin significado? Sí, yo creo que el lenguaje se ha vaciado precisamente por lo que te decía antes. Es decir, es tan importante el lenguaje, pero no solo en su aspecto significante, sino también en su aspecto de la representación del mundo con la que carga, que evidentemente hay un control absoluto sobre lo que se dice, sobre las palabras que se pronuncian y sobre los discursos que se emiten en público. En ese sentido, por eso los políticos hablan una lengua vacía, que no tiene ningún significado, ningún contenido, para no comprometerse, ¿no? Y los políticos y todos los que en la sociedad han decidido imitar esa lengua vacía como forma de comunicación. Si nos damos cuenta, también ocurre en muchas reuniones. Cuanto más vacías son las comunicaciones que se producen, más probabilidad hay de que la noche sea feliz, banalmente feliz, obviamente, y de que no haya discusiones. En el momento que las palabras se cargan de significado, normalmente los significados empiezan a chocar unos con otros, ¿no? Pero claro, el problema es que hemos pensado en una sociedad en la cual queremos eliminar tanto el contenido porque nos da miedo todo lo que nos aparta de lo que piensa el otro, que hemos decidido vaciar las palabras de contenido. Yo creo que las palabras tienen un contenido que hay que seguir redefiniendo, porque tampoco es un contenido definitivo, y hay que seguir usándolas, y ahí los escritores son muy importantes. Hay que seguir usándolas para que de alguna forma los discursos que circulan no sean uniformemente banales como son. Y ese es el gran problema. Y creo que la literatura y la novela en especial, porque trabajan con representaciones del mundo desde el lenguaje, tienen un poder especial en ese sentido a la hora de atacar otros discursos o demostrar la banalidad o la trivialidad de esos discursos, ¿no? El otro día, por ejemplo, que estuve en México
en un acto al mismo tiempo que Ignacio Bosque, como sabéis, es el que ha definido el gramático español, el que ha definido la nueva gramática del español. Le hice una dedicatoria le regalé carnaval y le hice una dedicatoria diciéndole: Ignacio, en la lengua hace falta tanto gramáticos como escritores. Los gramáticos fijan la lengua y le dan unas reglas y le dan un juego, pero los escritores vienen a demostrar que el lenguaje es fundamentalmente un uso, está por encima evidentemente de la gramática, un uso que es lúdico y al mismo tiempo inteligente, es dominante, ¿no? Y a un escritor también le debe interesar en el sentido de entrar en el mundo de los espectáculos y de las mitologías que hay asociadas a ese escritor. Por eso te digo que la literatura obliga al escritor, para ser realmente fiel a lo que le pide la literatura, tiene que estar siempre en contacto con su realidad, con todos los aspectos de la realidad, ver mucho la televisión, navegar mucho por internet, estar muy en contacto con lo que se hace en cine, en arte, etc. Es en ese sentido un trabajo mucho más exigente de lo que normalmente se cree. Idea que quizá para vosotros que sois estudiantes todavía muy jóvenes no la veis muy clara, pero quizás si interrogáis a vuestra profesora lo veréis más claro. Hay una visión de la literatura como algo orgánico, es decir, en general pasa en las artes, ¿no? Que tiene que tener una forma determinada, por eso decía Unamuno esos términos un poco biológicos, tiene una forma determinada y esa forma la determina la tradición, la determinan una serie de categorías o factores que son externos a la propia creación. El verdadero creador en realidad, y eso se puede ver en todas las grandes creaciones desde el Quijote en adelante, siempre ha inventado una forma nueva, siempre ha inventado, por tanto, en un laboratorio, una respuesta a lo que quería hacer. Un Frankenstein, crea un Frankenstein que responde a lo que él quería hacer. Yo defino mucho mis novelas, pero no porque sean solo mis novelas, sino que se ha producido mucho también en otras épocas, el Quijote lo es también, como Frankenstein textuales, ¿no? En definitiva, como trozos arrancados de aquí y de allá y compuestos en un organismo que luego puede funcionar o no, ya depende de cada cual, pero en mi caso creo que funcionan, porque debes ajustarlos de tal modo que esa vida artificial tenga evidentemente un desarrollo, ¿no? Ya sabéis que la vida artificial es otra de esas cosas que son enormemente fascinantes de nuestro tiempo, ¿no? Esos mundos paralelos que se están construyendo a través de grandes ordenadores donde hay una fauna y una flora y una ecología distinta de la natural, ¿no? Y en eso se está invirtiendo mucho dinero realmente porque gran parte del futuro apunta hacia ahí. La literatura tiene mucho que ver con los videojuegos, la literatura tiene mucho que ver con lo virtual y la literatura finalmente tiene mucho que ver con la vida artificial, porque en el fondo, aunque estamos trabajando a partir de datos que extraemos de la realidad, al construirlo con el lenguaje estamos construyendo algo finalmente que es artificial o tan artificial como podía ser esto que os estaba contando antes, ¿no? Y por eso cuando yo hice una novela sobre videojuegos la gente me decía, hombre, pero eso de videojuegos para adolescentes. Yo digo, eso es poco serio. En realidad, si alguien investiga la cuestión se dará cuenta de que los grandes estudios literarios en universidades extranjeras, tanto en Europa como en Estados Unidos, se están redefiniendo a partir de categorías que proceden de la narrativa de los videojuegos. Y en ese sentido, a los narradores es muy importante también sacar lecciones de ahí, ¿no? Por eso digo que lo del laboratorio es fundamental. Es decir, el escritor ya no está en un taller, el escritor ya no está ni siquiera en la calle tomando notas, no, el escritor está en su laboratorio. O sea, donde sea, está en su laboratorio, cruzando información, mezclando información, recibiendo información y haciendo con ello algo nuevo que no estaba previsto en el programa. Sobre la vida del libro en formato de papel, ¿cree que le queda poca vida? Yo no creo que le quede poca vida, yo soy un fanático del libro. Es decir, que acabo de un tiempo de leer en pantallas, me canso, ¿no? Me aburre mucho. Pero no, quizás es un problema de hábito, ¿no? Pero de todas formas yo creo que un libro, si nos damos cuenta, es un ente que podemos manejar, que podemos llevar encima todo el tiempo, que podemos utilizar, que tiene una cantidad de información acumulada y que podemos continuamente estar consultando y sin necesidad de estar bajando y subiendo por una pantalla. Es decir, la idea de que todo en la vida del futuro va a pasar por las pantallas me aburre un poco, aunque sea cierta, y aunque sea inevitable, me aburre un poco. Y espero que el libro consiga reinventarse de modo, es decir, en ese sentido también es un desafío para los escritores, reinventar que los libros sigan teniendo significado. Es decir, yo cuando escribo un libro quiero, aunque este libro se vende muy bien en formato electrónico, yo he de decir que cuando se vende mejor en formato electrónico que en papel, me apeno, porque en realidad a mí me gusta que la relación con mi lector sea también física, participe de la relación física. Un lector que me ha leído a través de una pantalla a mí me provoca cierta desconfianza. Entonces, un lector que sé que ha cogido mi libro y se ha peleado con él, incluso lo ha tirado al suelo o por la pared, o en un momento determinado lo ha recogido y lo ha vuelto a leer, es decir, ese tipo de procesos me gustan mucho, aunque sea paradójico por algunas de las cosas que decía antes, ¿no? Es decir, no hay nada tradicional en el libro, no hay nada antiguo en el libro. Es una superstición que apuesta siempre por lo tecnológico creyendo que es mejor que lo que había antes. Esta es una tecnología y si sabemos hacerla moderna como lo es tan buena como otra cualquiera, ¿no? Aprovechando esta entrevista y que usted es gran admirador de Juan Goytisolo, ¿qué nos podrías decir de su obra Señas de Identidad? Me alegra saber que todavía
que todavía se lea Juan Goytisolo en las aulas, en los institutos, porque realmente me parece probablemente el autor más importante de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, no lo digo porque sea mi amigo, es mi amigo porque yo lo admiro del modo que he dicho hace un momento. Y por lo que me has dicho, vais a trabajar señas de identidad. Yo, la única pega que le pongo a trabajar señas de identidad, que es una obra que también cuando tenía 20 años me deslumbró, es que quizá se encasilla demasiado a Goytisolo en una época determinada, que son fundamentalmente el final de los 60 y principio de los 70, digamos entre Señas de Identidad y Juan Sin Tierra, en esa trilogía llamada de Álvaro Mendiola, cuando yo creo que la obra de Goytisolo no ha dejado de cambiar, de mutar y de, precisamente como decía antes, de responder a los desafíos de un mundo que estaba cambiando. Goytisolo crece en una época en la cual existe Franco, en la cual existe la Guerra Fría, en la cual hay dos bloques enfrentados, en la cual uno era de izquierdas porque también era antifranquista, etc. Y la literatura ahí de Goytisolo participa en ese conflicto, pero a partir de la segunda mitad, digamos, de los 70 y sobre todo a partir de los 80, la literatura de Goytisolo cambia radicalmente y empieza a instalarse, si quieres, en unos parámetros cervantino-borgianos que antes no eran evidentes y que hacen que esa literatura sea más inventiva, más divertida, más legible incluso de lo que era la anterior. Para mí está claro que novelas como Paisajes después de la batalla o la saga de los Marx tienen mucho más que decir a un lector de hoy o a un lector de vuestra edad, mucho más de tu edad, mucho más que evidentemente novelas de una época en la cual Goytisolo escribía en un contexto muy limitado, ¿no? Muy limitado por lo político, muy limitado por lo sociológico y también muy limitado evidentemente por lo literario. O sea, siendo una trilogía fabulosa y siendo Señas de Identidad un gran libro, obviamente la literatura de Goytisolo no ha dejado de cambiar y por eso digo que Paisaje después de la batalla sobre todo, pero también la saga de los Marx, a lectores de hoy que conocéis el mundo de hoy, que vivís en él, encontraréis en esas páginas mucho más significado y mucho más interés que en otros libros más antiguos, ¿no? Bueno, creo que ya podríamos poner fin a esta pequeña entrevista, pero no sin antes pedirle, como profesor que ha sido y siempre ser profesor, algunas palabras que le gustaría transmitir a un alumno que le interese algo más en el mundo de las letras. Yo lo que le digo siempre al lector, sea joven o no sea joven, es lo mismo, es decir, que no se conforme con lo que le echen en literatura, es decir, que lea los clásicos, porque en los clásicos todavía hay cosas que nos pueden sorprender, que pueden ser subversivas, explosivas, estimulantes, excitantes, como puede ser lo moderno, y que busque en las librerías, o que busque en las bibliotecas, o que busque en internet, donde sea, realmente los libros que le hablan de su tiempo, que intentan en cierta forma representar su tiempo y entrar en ese mundo contemporáneo tan complicado, tan complejo, entrar a saco a través del lenguaje, que busque esos libros, que no se conforme con los libros que todo el mundo comenta, con los libros mayoritarios que se citan ahí. Por ejemplo, esta entrevista es una prueba de esto, es decir, me parece recordar que hablábamos antes del tema, ¿es la literatura minoritaria? ¿Es mi literatura minoritaria? Yo no creo en eso, es decir, nada es minoritario o mayoritario, es un concepto totalmente corrompido. Realmente el problema de la literatura es que en sí misma es minoritaria, porque en realidad, si te fijas, muy poca gente lee, y es mucho más difícil hacer convencer al lector de que debe leer algo en la cual se le pide una participación directa, ¿no? Pero yo creo que la literatura aparentemente es minoritaria, pero sorprendentemente es un discurso que se concibe para todo el mundo. Si te fijas, mi novela lleva el subtítulo, lleva una especie de epígrafe que dice un libro para todos y para nadie. En definitiva, en ese juego, entre tener a todos los lectores y no tener ninguno, está el juego de la literatura. Muy bien, pues os voy a regalar este libro, lo deposito, ya esto lo podéis ahí utilizar en clase y cuando hagáis la presentación y tal.